Oremos. Dios nuestro y Padre Celestial, qué privilegio tan grande encontrarnos en tu presencia, con el único objetivo de escuchar tu voz hablándonos a través del estudio de tu santa palabra. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, claridad de pensamiento. Te ruego especialmente que quites cualquier idea preconcebida de nuestra mente, para que podamos comprender la palabra como tú la diste. Y te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar una doctrina sobre la cual está muy confundido el mundo cristiano. Vamos a hablar sobre la doctrina bíblica del infierno. Muchas iglesias hoy en día creen que el infierno es un lugar a donde van personas impías en el momento de la muerte. Y creen que cuando Cristo venga por segunda vez y cuando venga después de los 1000 años de Apocalipsis, va a echar a los impíos y a Satanás y a sus ángeles en las llamas del fuego para que se quemen eternamente allí, de tal manera que nunca el fuego se va a apagar. Ahora, nosotros queremos ver qué tiene que decir la Biblia en cuanto al infierno. No nos interesan las tradiciones cristianas, no nos interesan las enseñanzas de los hombres. Queremos estudiar exactamente qué enseña la santa palabra de Dios. Ahora, hay varios textos problemáticos o textos difíciles de entender en la Sagrada Escritura que hablan en cuanto al infierno y que dan la impresión de que el infierno es un lugar a donde Dios va a echar a los pecadores y a donde se van a estar quemando por los siglos de la eternidad. Quiero comenzar leyendo estos textos problemáticos y luego vamos a buscar la solución a estos textos. El primero de estos versículos lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25 y el versículo 41. Allí se habla del gran día del juicio. Jesús está sentado en un trono blanco, pone los cabritos a su lado izquierdo, porque ellos son los perdidos, y luego nos dice en Mateo 25, 41 lo siguiente: entonces dirá Jesús también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este texto aparentemente dice que el diablo y sus ángeles van a ser echados al fuego eterno, es decir, a un fuego que nunca se va a apagar. Por lo tanto, algunas personas dicen, ven, los impíos, Satanás y sus ángeles van a ser echados en las llamas y se van a estar retorciendo y van a estar sufriendo por la eternidad allí. Otro texto que la gente usa para basar la idea de que los impíos se van a quemar eternamente o van a ser castigados por los siglos de la eternidad es Mateo 25, 46, solo unos 5 versículos más abajo del que leímos, donde dice en cuanto a los cabritos, los que Jesús puso al lado izquierdo, lo siguiente: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que aquí dice que los impíos van a ir al castigo eterno. Da la impresión de que ellos van a ser castigados por la eternidad, castigados y castigados y castigados, porque dice, irán al castigo eterno. Otro texto problemático es el que encontramos en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 6 hasta el versículo 9. Dice allí el apóstol San Pablo: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Ahora escuchen, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nuevamente aquí dice que Jesús vendrá en llama de fuego y los impíos sufrirán eterna perdición, el castigo de eterna perdición. Nuevamente la idea de que los impíos van a perderse por la eternidad. Así que tenemos estas expresiones: fuego eterno, castigo eterno, perdición eterna, que dan la impresión de que Satanás y sus ángeles y los impíos van a sufrir para siempre. Otro pasaje es el que encontramos en Marcos 9, y vamos a leer solamente los versículos 43 y 44. En realidad todo el pasaje nos lleva hasta el versículo 48, pero como hay mucha repetición, solamente vamos a leer los versículos 43 y 44. Dice allí, y está hablando Jesús: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Escuchen bien: al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Ahora, debo decirles algo en cuanto a esta traducción. A veces tenemos problemas en la interpretación de la Biblia porque no se traduce correctamente un versículo. Aquí en el idioma griego les puedo asegurar, y pueden buscar un Nuevo Testamento interlinear y corroborar lo que yo estoy diciendo, la palabra nunca no aparece en ninguna parte del texto. El texto sencillamente dice que serán echados al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. No dice que el fuego nunca se apaga. Si la palabra nunca no está allí, sencillamente dice donde el fuego no se apaga. Sin embargo, da la impresión de que el fuego va a arder para siempre, porque dice aquí que el fuego no puede ser apagado, no se apaga y el gusano no muere. Ahora, el texto más problemático que tenemos que tratar es el que se encuentra en Apocalipsis 20 y el versículo 10. Aquí está hablando del castigo primordialmente de Satanás y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y dice: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que aquí da la impresión de que Satanás va a sufrir por siglos y siglos. La versión del 60 no traduce para siempre, pero sí dice por los siglos de los siglos. Es decir, da la impresión de que Satanás y sus ángeles van a estar en el fuego por siglos y siglos. Ahora, necesitamos nosotros entonces mirar cuál es el significado en realidad de estas expresiones: fuego eterno, castigo eterno, perdición eterna, fuego que no puede ser apagado, gusano que no muere, y finalmente tormento día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué significan estas expresiones? En realidad lo que queremos hacer primero es discutir el asunto de lo que significa el fuego eterno según la Sagrada Escritura. Y para entender esto necesitamos ir a Génesis 19 y voy a leer los versículos 24, 25 y luego el versículo 28. Note lo que dice en Génesis 19, 24, hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Quiero que noten los detalles. Fuego y azufre que dice vino de parte de Jehová desde los cielos. Y dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y luego saltamos al versículo 28, dice, y miró Abraham hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el
humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así que noten, fuego y azufre que caen desde Dios en el cielo. Sobre las ciudades cae este fuego y este azufre, se consumen, y dice que el fuego o el humo de las ciudades asciende. Ahora, es interesante notar la clase de fuego que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Judas, el versículo 7, nos dice algo muy interesante en cuanto al fuego que destruyó las ciudades. Dice allí, en Judas 7, es un libro que tiene solo un capítulo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Noten que nos dice aquí que las ciudades de Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Es decir, el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra fue fuego eterno, según dice aquí. Pero yo quiero que ustedes noten que Sodoma y Gomorra se apagaron. Entonces, ¿cómo es que el fuego fue eterno? Noten lo que dice Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Segunda de Pedro 2:6 dice, hablando de Dios, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Noten que nos dice aquí que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas. Ahora yo pregunto, ¿puede usted quemar cenizas? ¿Puede consumir cenizas? Claro que no. Las cenizas son el fruto de todo lo que puede ser consumido. Es decir, cuando hay cenizas ya no hay nada más que consumir. Y lo que está consumiendo el fuego se apaga. Es decir, que las ciudades fueron destruidas con fuego eterno, pero se apagaron. Entonces, ¿cómo entendemos que el fuego era eterno y sin embargo las ciudades se apagaron y dejaron de quemarse? Necesitamos entender lo que la Biblia quiere decir por fuego eterno. Para entender esto necesitamos ir a Deuteronomio 4 y el versículo 23 y 24. Deuteronomio 4, 23 y 24, Dios está diciéndole a Israel que no practiquen la idolatría. Y dice así, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Noten que este texto nos dice que Dios es el fuego consumidor. La última parte del versículo dice, no practiques idolatría, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Es decir, Jehová es el fuego. Esta idea es corroborada por el Nuevo Testamento. Hebreos el capítulo 12 y los versículos 28 y 29 nos dicen lo siguiente en cuanto al fuego eterno, en cuanto a Dios como el fuego. Declara, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Noten nuevamente que el fuego consumidor es Dios. Y alguno dice, pastor, entonces usted está diciendo que Dios es un montón de llamas de fuego. Claro que no. El fuego consumidor en realidad representa algo en cuanto a Dios. Noten lo que dice en Éxodo 24 y el versículo 15 al 17. Éxodo 24, 15 al 17. Vamos a ver en qué sentido Dios es fuego consumidor. Dice allí, en cuanto a Moisés, quien subió a la cima de la montaña, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y ahora escuchen bien, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. Y ahora escuchen bien. Y
la apariencia de la gloria de Jehová, fíjense, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Fíjense aquí que nos dice que la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Es decir, el fuego consumidor es la gloria de Jehová. Está rodeado de una luz gloriosa que no puede existir en la presencia del pecado. Un ejemplo de esto lo hallamos en Apocalipsis 15 y el versículo 2, a donde se describe un mar de vidrio que está como entremezclado con fuego. En realidad, este mar de vidrio se encuentra al pie del trono de Dios. Quiero leer ese versículo, Apocalipsis 15, 2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Por qué razón se dice que el mar de vidrio parece mezclado con fuego? La razón es muy sencilla, mis queridos amigos. El trono de Dios está por encima de ese mar cristalino. Y cuando la gloria de Dios se refleja en ese mar cristalino como el vidrio, el mar parece como si estuviera revuelto con fuego por la gloria de Dios que se refleja allí. Ahora, a la luz de lo que hemos estudiado, podemos entender un poco mejor lo que significa la expresión fuego eterno, castigo eterno y destrucción eterna. Fuego eterno significa que Dios es el fuego consumidor, la gloria de Dios es el fuego consumidor, y como Dios es eterno, la gloria de Dios es eterna, Dios es fuego consumidor eterno. Pero noten que no son los que son destruidos eternos, sino que el fuego que los consume es eterno, la gloria de Dios es eterna. ¿Qué diríamos de la expresión castigo eterno? Mis amigos, no quiere decir esto que los impíos van a ser castigados y castigados y castigados y torturados por la eternidad. Sencillamente significa que serán destruidos y quedarán destruidos para siempre. Es decir, su castigo durará para siempre porque nunca resucitarán. ¿Y qué significa destrucción eterna? Sencillamente significa que serán destruidos y dejarán de existir de una vez por todas. Su destrucción será eterna, no en proceso, sino en resultado. Y alguno dirá, pero Pastor Bor, ¿qué significa la expresión el fuego que no se puede apagar? Notemos un ejemplo que tenemos en la Biblia, además del que leímos en San Marcos, el capítulo 9, en Mateo 3 y el versículo 12, hablando de Juan el Bautista en cuanto a la venida del Mesías, dice lo siguiente: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, que representa a los justos, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En realidad la palabra nunca no aparece allí. La palabra griega es asbestos. Es decir, es un fuego que no se puede extinguir, es un fuego que no se puede apagar. No dice que la paja nunca se apagará, no dice que los impíos nunca se apagarán, dice que el fuego nunca se apagará. Dicho sea de paso, hay varios ejemplos de ese tipo de fuego que destruye completamente aquello que está consumiendo. Por ejemplo, algunos de ustedes recordarán la experiencia de los davidianos en Waco, Texas, cuando se incendió el complejo donde ellos vivían. Había un ventarrón de más de 20 millas por hora, más de 30 kilómetros por hora. Era un fuego que ningún departamento de bomberos podía apagar. Es decir, era fuego que no se podía apagar. No significa que no se apagaron esos edificios finalmente cuando fueron reducidos a cenizas. También podríamos pensar de los edificios de la Iglesia Adventista alrededor del año 1900. Varios edificios se quemaron, entre ellos la imprenta y el sanatorio y la iglesia de Battle Creek, porque Dios estaba tratando de indicarle a la Iglesia Adventista de que se esparciera por diferentes sitios y que no se centralizara solamente allí en Battle Creek.
Pero es interesante que cuando se quemó el sanatorio, el jefe de los bomberos dijo esto: estos incendios adventistas son raros, pues el agua funciona más como gasolina que agua. Es decir, que el departamento de bomberos no podía apagar esos fuegos, era fuego inapagable. ¿Saben ustedes que Eusebio, el gran historiador cristiano, mencionó a 3 individuos que fueron martirizados por su fe? Se llamaban Cronio, Juliano y Alejandro. Y dice Eusebio que estos hombres fueron quemados con fuego asbesto, es decir, con fuego que no se podía apagar. Ahora, ¿significa que nunca se apagaron estos mártires? Lógico, una vez que se consumieron y fueron reducidos a ceniza, se apagaron. Además de eso, necesitamos entender que si Dios es el fuego consume a los impíos, consume a Satanás y a sus ángeles, pero el fuego sigue existiendo porque el fuego es la gloria de Dios. Dios es el fuego consumidor. Lo que el fuego consume se apaga, pero el fuego en sí sigue porque el fuego es Dios y Dios es eterno. Ahora, necesitamos notar que la Biblia nos dice que los impíos serán devorados, los impíos serán destruidos. La Biblia es clara. Noten Malaquías 4 y el versículo 1 al 3. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Mis queridos amigos, la estopa se quema muy bien. Sigue diciendo, aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará, fíjense, no les dejará ni raíz ni rama. La raíz es Satanás y las ramas son sus seguidores. Como Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús es la vid, los pámpanos son sus seguidores. Sigue diciendo, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, y ahora escuchen bien, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense que cuando llega ese día ardiente como un horno, que va a abrazar a los impíos, que no va a dejar ni raíz ni rama, la Biblia nos dice que los impíos finalmente serán cenizas bajo los pies del pueblo de Dios. Obviamente, si los impíos son reducidos a cenizas, la raíz y las ramas son los impíos, la raíz Satanás, si son reducidos a cenizas, entonces no es posible que los impíos se estén quemando por los siglos de la eternidad. Noten también lo que dice Apocalipsis 20 y el versículo 9, hablando de la destrucción de los impíos. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto es después del milenio, los impíos rodean la ciudad. Y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Saben que esa palabra consumió se usa para gente que come? Dice, me consumí esa comida. Consumir significa que una vez que se consume no queda absolutamente nada. Dicho sea de paso, esa palabra los consumió a los impíos. Se usa en Mateo 13 y el versículo 4 para hablar de las aves en la parábola del sembrador que venían y tomaban las semillas que caían al lado del camino y las consumían o las devoraban. Note Mateo 13 y el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. O una mejor traducción sería, la devoraron. Noten Apocalipsis 21 y el versículo 8, hablando de la destrucción final de los impíos. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense que los impíos
sufrirán en el fuego y el azufre la muerte segunda. Como hemos visto, la muerte primera lleva al individuo a no saber absolutamente nada, queda inconsciente. Pero, como hemos visto, los justos quedan grabados en los libros de Dios, en el libro de Dios, y entonces Él les va a devolver una vez más su carácter cuando los resucite de los muertos. Pero los impíos no van a disfrutar de la misma suerte que los justos, porque los impíos van a ser borrados del libro de la vida, y ellos sufrirán muerte segunda, que es la muerte de la cual nunca habrá una resurrección. Es decir, dormirán un sueño perpetuo y no despertarán. Ahora, una cosa muy sorpresiva, cada vez que leo este texto la gente se sorprende, es que los que van a vivir en medio de las llamas del fuego eterno no son los impíos sino los justos. Y alguno dice, pero pastor, ¿cómo es que usted dice que son los justos los que van a vivir en medio del fuego eterno? Sencillamente porque la Biblia lo explica así. Los impíos no pueden vivir en la presencia de un Dios santo por la eternidad. No pueden vivir en la presencia de Dios, que es un fuego consumidor, porque ese fuego los consume, los devora, los destruye, dejan de existir, sufren la muerte segunda. Pero los justos, que tienen el carácter de Dios, podrán vivir en la presencia de Dios, quien es fuego consumidor, y no ser destruidos. Noten Isaías 33, 14 y 15. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y luego se hace la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjense la pregunta, ¿quién va a habitar con las llamas eternas? ¿Quién va a morar con el fuego consumidor? Escuche la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Se fijaron que son los justos los que van a vivir con el fuego consumidor y habitar con las llamas eternas? Porque los impíos no podrían subsistir. El fuego los consumiría. Ahora saben que el fuego común y corriente necesita combustible para reabastecerse, pero Dios no necesita algo que consumir para abastecerse. Es decir, Dios como fuego consumidor es autoabasteciente. Ahora necesitamos hacernos la pregunta, ¿por cuánto tiempo sufrirán los impíos? ¿Por cuánto tiempo sufrirá Satanás junto con sus ángeles? Bueno, vamos a notar en primer lugar que el sufrimiento será según las obras o según la vida de la persona, el grado de pecaminosidad. Noten Lucas 12, 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48. Hay diferentes grados de castigo. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, fíjense. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, hay grados de castigo dependiendo de la cantidad de luz que hemos recibido y el uso que hemos hecho de esa luz. También en Apocalipsis 20 y el versículo 13 nos explica que el castigo será conforme a las obras que se cometieron mientras vivimos en este cuerpo mortal y corruptible. Dice allí en Apocalipsis 20 y el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es el sepulcro, ya lo hemos estudiado, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y fíjense que esto está hablando después del milenio. Este es el juicio solamente de los impíos. Cada uno es juzgado conforme a las obras que cometió mientras estaba vivo. Díganme ustedes, ¿ustedes creen que sería justo para Dios castigar a un pecador que no aceptó al Señor Jesucristo, pero en realidad vivió una vida bastante moral, pero sin aceptar a Jesús se condenó?
y pensamos de otro individuo como Adolfo Hitler, que mató a 6 millones de judíos, ¿creen ustedes que sería justo que Dios condenara a ambos a quemarse eternamente en las llamas del infierno? Eso sería como un juez castigar un asesinato y castigar una violación de una ley de tránsito con la silla eléctrica. Es decir, hay diferentes grados de pecaminosidad que lleva a diferentes grados de castigo. No todos los impíos van a sufrir, en otras palabras, por igual. Y Satanás y sus ángeles van a sufrir más que cualquiera. Ahora, un texto que a los adventistas les gusta mucho leer es Isaías 66, 22 y 23, a donde se habla de la observancia del sábado en el cielo y en la tierra nueva. Dice allí, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir, esto está diciendo que de mes en mes vamos a ir a comer del árbol de la vida y de sábado en sábado vamos a ir a adorar a Dios para conmemorar la nueva creación de los cielos y de la tierra. Pero ahora escuchen bien, muchas veces los adventistas paramos en el versículo 23 y no continuamos con el versículo 24, porque el versículo 24 aparentemente es problemático. Quiero leerlo. Dice, y saldrán. La palabra y conecta con los versículos anteriores. Dice, y saldrán los que están en la ciudad, es decir, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá. Nuevamente el hebreo no dice su gusano nunca morirá. Sencillamente dice su gusano no muere, ni su fuego se apaga. Y serán abominables a todo hombre. Es decir, que el gusano no muere mientras hay algo que consumir. El fuego no se apaga mientras hay algo que consumir. Claro, el texto más problemático es el que encontramos en Apocalipsis 20 y el versículo 10, a donde nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Satanás será atormentado con fuego y azufre por los siglos de los siglos. ¿Será que el fuego que consume a Satanás no se va a apagar por siglos? ¿Será posible que algunos pecadores se van a quemar por un largo periodo de tiempo? Mis queridos amigos, yo quiero decirles que la Biblia enseña que la gente se va a consumir de acuerdo a su grado de pecaminosidad. Pero escuchen bien, finalmente, no importa por cuánto tiempo tengan que consumirse, finalmente todos se van a apagar. Dios seguirá existiendo como fuego devorador o fuego consumidor, pero ellos se apagarán porque no habrá más nada que consumir. Pero cada uno sufrirá de acuerdo a sus obras. Esto es justicia, mis queridos amigos. No sería justo que todos sufrieran por igual, porque hay diferentes grados de pecaminosidad. Cada uno es recompensado según sus obras, cada uno es castigado según sus obras. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo sabe usted que finalmente Satanás se va a apagar y que los impíos se van a apagar? Porque ahí dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo sabe usted que finalmente Satanás y los impíos se van a apagar, aunque se van a quemar por un largo periodo de tiempo? Note lo que dice Ezequiel 28 y el versículo 18 y 19. Está hablando aquí de Satanás. Y claro, Satanás originalmente se llamaba Lucifer, era un querubín cubridor. Dice en Ezequiel 28 y el versículo 18 y 19 en cuanto a Satanás, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Fíjense la expresión, te consumió. Y te puse ahora escuchen, en ceniza
sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. La Biblia dice que Satanás será reducido a ceniza. Quiere decir entonces que se va a apagar. Y sigue diciendo, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué significa esa expresión? Dejarás de ser. Yo creo que la Biblia es clara. No va a existir más. Dejar de ser significa dejar de existir. Satanás será reducido a cenizas y dejará de existir aún después de sufrir un largo periodo de tiempo, como notaremos en unos momentos. Otro texto que nos dice que Satanás y los impíos se van a apagar finalmente es Malaquías 4 y el versículo 1 al 3. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora escuchen bien, la raíz es Satanás y las ramas son sus seguidores. Como Jesús dijo, yo soy la vid y mis seguidores son los pámpanos. Sigue diciendo, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, y ahora escuchen, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense que los impíos, las ramas, también serán reducidas a cenizas. Es decir, los impíos también en algún momento se van a apagar. Satanás se va a apagar y también los impíos se van a apagar. Pero Dios, quien es el fuego abrasador, la gloria de Dios que es eterna, seguirá existiendo. Se autoabastece la gloria de Dios, el fuego que menciona la Sagrada Escritura. Aún después que se apaguen todos los impíos, Satanás y sus ángeles, Dios seguirá existiendo como el fuego consumidor y su pueblo habitará en su presencia. Ahora quiero leerles un testimonio muy interesante escrito por Elena White, porque yo estoy seguro que muchos están haciéndose la pregunta, ¿de dónde saca el pastor Bor esta idea que Satanás va a sufrir por un largo periodo de tiempo? Algunos pecadores van a sufrir también bastante largo tiempo y otros pecadores solamente van a quemarse un corto periodo de tiempo. ¿De dónde saca el pastor Bor eso? Lo primero que quiero hacer es leer un par de citas de una autora que se llama Elena White y luego vamos a ir a la Biblia para ver cuál es la base de lo que ella está diciendo. Esta señora escribió este mensaje muy temprano en su ministerio. Tuvo un ministerio de 70 años aproximadamente, pero esto lo escribió muy temprano en su ministerio. Se encuentra la cita en Primeros Escritos, páginas 290 y 291. Dice, después vi tronos, porque ella está recibiendo una visión. Después vi tronos, en los cuales estaban sentados Jesús y los redimidos. Estos son los tronos que menciona Apocalipsis 24, donde se le da la facultad de juzgar a los que fueron degollados por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ya estudiamos ese pasaje. Así que dice, después vi tronos en los cuales estaban sentados Jesús y los redimidos. Los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Eso está en Apocalipsis 24. En unión con los suyos, juzgaba Cristo a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro del estatuto, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho con el cuerpo. Eso se basa en lo que dice el apóstol San Pablo. Dice, ¿no sabéis que nosotros hemos de juzgar al mundo? 1 de Corintios 6 y el versículo 2. Luego sigue diciendo ella, después sentenciaban a los impíos al castigo que debían sufrir de acuerdo a sus obras. Fíjense que Jesús, en unión con los justos, examina las obras, dictan la sentencia que se debe ejecutar, y entonces dice que esta sentencia quedaba escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte.
Y luego habla de Satanás y dice, también Satanás y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. Y saben que eso no es una idea novedosa, porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6 y el versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No pueden ser ángeles buenos, porque ellos no necesitan juicio. Tiene que ser los ángeles impíos que van a ser juzgados por los santos o por los salvos. Así que dice, también Satanás y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. Y ahora viene una oración clave. El castigo de Satanás había de ser mucho más terrible. Dicho sea de paso, Elena White escribió en inglés, esta es una traducción al español. En realidad, una mejor traducción sería, no como dice aquí en la traducción, que el castigo de Satanás había de ser mucho más terrible. En inglés la palabra es greater. Una mejor traducción sería que su castigo iba a ser mucho mayor. Y no mayor en intensidad de castigo, sino en longitud de castigo. Ya lo vamos a ver. El castigo de Satanás había de ser mucho más terrible o mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento había de ser incomparablemente mayor. Es decir, el castigo de Satanás iba a ser tan grande en términos de longitud que ni siquiera se iba a comparar al castigo de los impíos. Sigue diciendo la autora, su sufrimiento iba a ser tanto mayor que el de ellos que no se admite comparación. Y luego dice, después de perecer todos los que fueron engañados por él, Satanás iba a continuar viviendo para sufrir mucho más tiempo. Es decir, el castigo es mayor en términos temporales, no en términos de agonía de castigo, aunque posiblemente eso también esté incluido. Así que dice, después de perecer todos los que fueron engañados por él, es decir, los impíos, Satanás iba a continuar viviendo para sufrir mucho más tiempo. Y yo personalmente creo que podría ser siglos. Y eso es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de los siglos será atormentado. La segunda cita la encontramos en Primeros Escritos, página 294 y 295. Dice allí la autora, Satanás se precipitó en medio de sus secuaces, esto es después del milenio, e intentó incitar a la multitud a la acción, es decir, trata de animarlos que ataquen la ciudad. Pero llovió sobre ellos fuego de Dios desde el cielo y consumió conjuntamente al magnate, al noble, al poderoso, al pobre y al miserable. Vi que unos quedaban, fíjense bien, vi que unos quedaban pronto aniquilados. Algunos impíos quedaban pronto aniquilados porque es conforme a sus obras. Mientras que otros sufrían por más tiempo. A cada cual se le castigaba según sus obras. Es justicia. A cada uno se le pagaba según sus obras que habían hecho con su cuerpo. Ahora, escuchen, algunos tardaban muchos días en consumirse. Algunos impíos tardaban muchos días, dice aquí, en consumirse. Y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Y luego dice esto, dijo el ángel, el gusano de la vida no morirá, ni el fuego se apagará mientras haya una sola partícula que consumir. Y luego sigue diciendo, Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. ¿Cuánto sería largo tiempo? Yo creo siglos. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe eso? Ya vamos a ver la razón bíblica. Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. Sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, aquí viene la explicación, sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, sino también el de todas las de la hueste redimida que habían sido puestos sobre él. Es decir, Satanás finalmente sufre la retribución final, no solo por todas las fechorías que él ha hecho, sino por todos los pecados que cometieron los fieles, los salvos. Luego dice, además debía sufrir por la ruina de las almas a quien engañara. Después, dice ella, vi que Satanás y toda la hueste de los impíos estaban consumidos.
y satisfecha la justicia de Dios. La cohorte angélica y los santos redimidos exclamaron en alta voz: amén. Dijo el ángel: Satanás es la raíz y los hijos son las ramas. Ya están consumidas raíz y ramas. Han muerto de una muerte eterna. Nunca resucitarán. Y Dios tendrá un universo limpio. Fíjense qué interesante. Elena White está en perfecta armonía con la Biblia. Dice que hay diferente longitud de castigo dependiendo del grado de pecaminosidad que tuvo la persona. Satanás será el que más largo sufrirá junto con sus ángeles. Algunos impíos sufrirán también largo, otros serán consumidos en términos cortos. Todo tiene que ver con la justicia de Dios. Pero Elena White, contrario a lo que enseñan muchos cristianos, enseñó que finalmente, aunque Satanás se va a consumir por un largo tiempo, y algunos impíos se van a consumir por muchos días, y otros van a ser consumidos por un periodo corto, últimamente todos se apagarán y finalmente Dios tendrá un universo limpio. Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico para lo que dice Elena G. White? Escuchen bien. Hay que entender esto a la luz del santuario hebreo. En el santuario había un servicio diario. Y en ese servicio diario los pecados del pueblo de Israel eran colocados dentro del santuario por medio de la sangre del sacrificio. Es decir, los pecados que eran confesados por el pueblo y entraban por la sangre al santuario, quedaban registrados en el santuario, pero eran pecados perdonados que estaban en el santuario. Es decir, la gente no tenía que preocuparse porque estaban allí dentro del santuario, porque habían entrado perdonados esos pecados por medio de la sangre del sacrificio. Es decir, durante todo el año el santuario se iba llenando de pecado cubierto por la sangre de Cristo, pecados perdonados. Pero una vez al año era necesario purificar el santuario de todos esos pecados que habían entrado durante el transcurso del año al santuario. Y ese se conocía como el gran día de la expiación. Y en el día de la expiación se escogían 2 machos de cabrío, uno para el Señor y otro para Azazel. Vamos a leer en cuanto a eso en Levítico 16 y el versículo 7. Dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo interesante es que el macho cabrío para el Señor era sacrificado y todos los pecados eran purificados del santuario por la sangre de ese macho cabrío que era en honor al Señor o en honor a Jesús. Pero después que se había expiado el pecado, después que se había limpiado el santuario de los pecados, el sacerdote había traído sobre sí todos los pecados que habían entrado por la sangre al santuario. Ahora salía él a la puerta del tabernáculo del testimonio y hacía algo muy interesante. Levítico 16 y el versículo 20. Dice: cuando hubiere acabado el sumo sacerdote de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. Noten que aquí no se expía al pecador individual, sino que se expía el santuario, se limpia el santuario de los pecados que habían entrado durante el año. Dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y luego noten: y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Este macho cabrío, Azazel, representa al demonio, representa a Satanás. Así lo entendían los judíos unánimemente. Lo interesante es que cuando el sumo sacerdote sacaba las iniquidades, los pecados y las inmundicias de Israel, cuando las sacaba del santuario por la sangre del primer macho cabrío que representaba a Jesús, luego se colocaban todas
todas esas iniquidades, esos pecados y esas inmundicias sobre la cabeza de Azazel. Y luego Azazel era enviado al desierto, a un lugar que no estaba habitado. Dicho sea de paso, los únicos pecados que eran colocados, o la única responsabilidad que era colocada sobre Azazel, era por los pecados que habían entrado por la sangre del santuario. Es decir, solo los pecados que habían sido confesados y vencidos por la gracia de Cristo eran sacados del santuario y colocados sobre la cabeza de Azazel. Es decir, los únicos pecados que se colocaban sobre la cabeza de Azazel eran los pecados de los redimidos. Y saben que los impíos, que no habían metido sus pecados al santuario, que no afligían sus almas en el día de expiación, ellos mismos sufrían su castigo por el pecado. Esos pecados de los impíos no eran puestos sobre Azazel. Los impíos sufrían ellos mismos por esos pecados. Noten lo que dice en Levítico, el capítulo 23 y el versículo 29 y 30 sobre esto. Dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre el pueblo. El que no simpatizaba con la obra de la purificación del santuario era impío y por lo tanto sufría el castigo esa persona. Esos pecados no eran colocados sobre la cabeza de Azazel. Ahora escuchen bien. Si un pecador común y corriente va a sufrir, según dijo Elena G. de White, muchos días por los pecados que ese individuo cometió, yo pregunto, ¿cuánto tiempo creen ustedes que va a sufrir Satanás llevando la retribución de todos los pecados que cometieron los redimidos, más todos los pecados que cometió él? No es irrazonable decir que si él está sufriendo la retribución final por los pecados de todos los redimidos, de todas las épocas, y además de eso está sufriendo por los pecados que él mismo cometió, no es irrazonable pensar que Satanás y sus ángeles se van a quemar por un largo periodo de tiempo. Yo creo por eso es que Apocalipsis 20:10 dice, por los siglos de los siglos. El gusano no muere y el fuego no se apaga mientras está haciendo su obra. Ahora escuchen bien, la destrucción es la obra extraña de Dios. Dios por naturaleza es creador, no es destructor. Por eso en Isaías 28 y el versículo 21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Es decir, la destrucción es algo extraño para Dios. La Biblia nos dice que finalmente el azufre y el fuego van a caer sobre la tierra. Es decir, el infierno va a ser en la tierra. Por eso el infierno no puede ser eterno, porque la Biblia dice que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva si el infierno es eterno y está ardiendo en la superficie de la tierra? Noten Apocalipsis 20 y el versículo 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, fíjense, como Sodoma y Gomorra, y los consumió o los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No dice para siempre, no dice eternamente, sino que dice por los siglos de los siglos. Saben que los eruditos en griego y hebreo dicen que la expresión para siempre en hebreo y en griego no significa sin fin, sino que significa un largo periodo de tiempo cuyo horizonte no se divisa a simple vista. Es decir, las palabras no significan que no habrá un fin. Y luego la Biblia nos dice que después que Dios destruya a Satanás y a sus ángeles y a los impíos, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva.
Leamos en cuanto a eso en Apocalipsis 21 y el versículo 2 hasta el versículo 5. Dice allí: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, va a descender la nueva Jerusalén, esa hermosa ciudad. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. ¿Cómo es que se puede decir que ya no habrá muerte si los impíos están por allá en un lugar quemándose y muriendo por los siglos de la eternidad? La Biblia dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Fíjense, no van a estar gritando los impíos en un rincón donde se están quemando para siempre. Dice: porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mis queridos amigos, el Espíritu Santo ahora quiere, como fuego espiritual, consumir el pecado en tu vida. Quiere limpiar tu vida de la presencia del pecado, porque el Espíritu Santo es fuego consumidor para el pecado. Y si tú consientes, el Espíritu Santo consumirá el pecado. Pero escucha bien, si insistes en aferrarte a tu pecado, el pecado finalmente terminará destruyéndote, porque Dios no puede habitar en la presencia del pecado. Así que mi oración es que nosotros aceptemos en nuestra vida la obra del Espíritu Santo, que consuma el pecado en nuestra vida, de tal manera que podamos habitar para siempre en la presencia del fuego consumidor de un Dios santo.